Bueno, empezamos con el SOAP, que ¿de qué te sirve? Es un acrónimo que te va a servir para la evolución clínica de un paciente, específicamente en una historia clínica. Ya. ¿Qué significa cada letra? Primero, la S es subjetivo, O de objetivo, A de análisis y P de plan. SOAP. ¿Para qué? Para facilitar el seguimiento clínico evolutivo del paciente, para promover el pensamiento clínico organizado y para facilitar el reporte diario a otros colegas. ¿Qué es la S? La S es lo que dice, siente o refiere tu paciente, familiar o cuidador. ¿Ok? Esto incluye el motivo de consulta, enfermedad actual, la cronología, los síntomas guía, los antecedentes relevantes, síntomas acompañantes y salud mental. La O. Acá vamos a ver información que podemos observar o medir. Es lo que el médico ve, palpa, oculta, va a confirmar, todo lo que tú puedas comprobar, ¿ya? Acá signos vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial, respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno, examen físico específicamente enfocado en la patología a la que te estás yendo, ¿no? Acá vamos a ver unos ejemplos de patologías respiratorias. Pruebas complementarias disponibles que ya se hayan hecho, porque si no se han hecho, están en plan. Son las que se van a hacer. Eso iría en la P. Y observaciones del personal de salud. ¿Cómo ves al paciente? Estado general, estado de hidratación, estado de nutrición, etcétera. En la A. ¿Qué hacemos en la A? Analizas, interpretas los hallazgos de la S y la O. ¿Para qué? Para llegar a un diagnóstico. Acá pones tu diagnóstico. Entonces, después vamos a ver ejemplos, pero pones diagnósticos principales, fundamentado, diagnósticos diferenciales y descartados, y complicaciones actuales y respuesta al tratamiento si es que estamos haciendo un seguimiento de paciente. El plan es la conducta médica que vas a seguir. Es la respuesta terapéutica, la respuesta diagnóstica y la respuesta educativa al problema que has identificado, al diagnóstico que has dado. Acá vas a poner todos los exámenes que vas a solicitar, el tratamiento que le vas a dar, las interconsultas que vas a hacer, el seguimiento, la educación al paciente, las medidas no farmacológicas, todo, 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 todo. A ver, acá tenemos ejemplos. Este es de cardio. En la S podemos poner paciente de 64 años que refiere dolor opresivo retroesternal de 30 minutos, irradiado a la mandíbula con intensidad 7 de 10 que inició en reposo, nauseoso y sudoroso, ni hay episodios similares previos. Si eso es algo por lo que se ha manifestado el paciente a la emergencia, es algo que el paciente puede referir. La O, ahí tenemos la PA 140-85, frecuencia cardíaca 96, respiratoria 22. Saturación 97, ruidos cardíacos rítmicos, no soplos, murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares. EKG, hay una inversión simétrica de la onda T en B4 y B6 y la troponina está elevada. La A, ya ponemos nuestro diagnóstico, ¿no? Un síndrome coronario agudo sin elevación de ST que nos sugiere una isquemia subendocárdica que también es evidente por la troponina elevada. Requiere vigilancia y tratamiento. Y en el plan, como te dije, es todo lo que vas a hacer, ¿no? El paciente puede recibir una dieta normal más líquidos a voluntad, que se escribe LAB, ácido acetil salicílico de 300 miligramos vía oral, clopidogrel 300 vía oral, enoxaparina 1 miligramo por kilogramo cada 12 subcutáneo, ecocardio, UCI coronaria, interconsulta cardiología. Si te das cuenta, ahí pongo todo lo que voy a hacer. Ahora, otro ejemplo sería también en otra patología común que es la neumonía adquirida en la comunidad, que podríamos poner en la S, ¿no? Ya, paciente mujer de 35 años, consulta por fiebre de 39 grados, tos productiva con expectoración amarillenta y disnea progresiva de 3 días. También dolor pleurítico en el lado derecho y sin antecedentes respiratorios.
La O, presión arterial de 120/75, cardíaca de 105, saturación de 91, respiratoria de 26. El murmullo vesicular pasa disminuido en la base derecha y hay estertores crepitantes en el lóbulo inferior derecho. Nos dice que los exámenes que ya habíamos hecho nos reportan que en la radiografía de tórax hay una consolidación en el lóbulo inferior derecho. Y en el hemograma encontramos leucocitos en 15.500 y el PCR elevado. Ahora nos vamos a la A. Acá ponemos NAC con criterios de hospitalización, sospecha de etiología bacteriana. ¿Ya? Acá nuestra sospecha diagnóstica, nuestro diagnóstico presuntivo, todo. Y plan, hospitalización, su terapia, sus medicamentos, control de funciones vitales y los exámenes que le voy a realizar. Y te voy a hacer dos ejemplos de dos SOAPs de dos patologías respiratorias diferentes, ¿ya? Comenzamos con NAC en la S. Acá empezamos. ¿Cuáles son los síntomas del paciente? ¿Tiene fiebre? ¿Tiene esputo? ¿Sanguinolento? ¿Color? ¿La tos es productiva? ¿Es no productiva? ¿Tiene disnea? ¿Cuándo iniciaron los síntomas? Esto es clave para diagnosticar una neumonía adquirida en la comunidad, porque si comenzaron 48 horas después de que el paciente haya sido hospitalizado, es nosocomial, ya no es adquirida en la comunidad. Los síntomas tienen que aparecer antes de entrar al establecimiento de salud o en las primeras 48 horas. Después, edad y sexo, tenemos que documentarlo, comorbilidades, capacidad de cumplir un tratamiento ambulatorio. En la O, ya sabemos que revisamos las funciones vitales que nos van a dar una idea de la severidad del cuadro. Tenemos ciertos parámetros que nos van a aumentar la morbilidad, como fiebre más de 40 grados, hipotermia en menos de 35 grados, una frecuencia cardíaca en 125, respiratoria en 30, presión arterial sistólica más de 90 y un estado mental alterado. Tenemos que hacer un examen físico específicamente pulmonar completo. Es común que encuentres estertores, ruidos respiratorios bronquiales y matidez a la percusión. En el hemograma hay riesgos. ¿Cuáles? Acá te los he puesto. Hematocrito menos de 30%, sodio menos de 130, pH menos de 735, derrame pleural, BUN más de 30, glucosa más de 250 y PO2 más de 60. En la O, ¿ya? También seguimos en la O. Una radiografía de tórax, que podemos ver una o más áreas de consolidación del broncograma aéreo. Acá específicamente estamos viendo una radiopacidad paracardíaca izquierda. Ya después en la A. Acá ponemos qué es, ¿no? Una infección pulmonar producida fuera del hospital o institución con diagnóstico de NAC, diferenciales, nosocomial, cáncer de pulmón, neumonía por aspiración. Y en la P, hospitalización, terapia antibiótica empírica, mantener la saturación en más de 94, control de funciones vitales, hidratación endovenosa si el paciente no te está tolerando vía oral. Exámenes complementarios, ¿cuáles? Radiografía de tórax, control, hemocultivo, cultivo de esputo, AGA, perfil hepático y perfil renal, porque algunos medicamentos pueden ser hepato y nefrotóxicos. Reposo relativo, fisioterapia respiratoria si es que hay mucha secreción y reevaluación clínica en 48 horas. Si el paciente va a ser ambulatorio y no hospitalizado, se lleva su terapia antibiótica. Ahora, ¿cómo sería un SOAP fluido de una neumonía adquirida en la comunidad? Entonces tenemos acá un ejemplo. Se acerca un paciente varón de 57 años. Eso es lo que tú escribes, ¿ya? Este es el orden en el que lo escribes en tu evolución de la historia clínica. Paciente varón de 57 años, previamente sano, acude por el cuadro de 4 días de evolución caracterizado por fiebre no cuantificada, tos productiva con expectoración amarillenta, disnea progresiva y malestar general. Refiere también dolor torácico tipo punzante en hemitórax derecho que se exacerba con la inspiración profunda. ¿Qué tipo de dolor es ese? Dolor pleurítico. Ya, no refiere contacto con personas enfermas ni viajes recientes, sin antecedentes respiratorios ni comorbilidades conocidas. Ahí ya cubrimos síntomas, motivo de consulta,
tiempo de enfermedad, antecedentes. ¿Ya? La O. Tenemos las funciones vitales, que ya no las voy a decir, pero la PA, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, temperatura y saturación de oxígeno con aire ambiental. En el examen físico, el paciente está febril, taquipneico, alerta, orientado con esfuerzo respiratorio leve, aleteo nasal leve, tirajes intercostales leves, murmullo vesicular disminuido en hemitórax derecho, crepitantes finos en lóbulo inferior derecho, matidez en base derecha. Exámenes complementarios, la radiografía de tórax nos muestra una consolidación segmentaria en lóbulo inferior derecho. En el hemograma se encuentra leucocitosis y una PCR elevada. A normal, electrolitos normales. En el CURB 65 tiene un punto, ¿ok? Entonces no requiere hospitalización. Ya, después en la A. Nuestro diagnóstico probable es NAC. Entonces, NAC de probable etiología bacteriana con consolidación radiológica en lóbulo inferior derecho y manifestaciones clínicas típicas, sin criterios de gravedad ni necesidad inmediata de UCI. Diagnóstico presuntivo NAC. Descartados TEP, neumonitis viral y bronquitis aguda. Y en la P, terapia antibiótica en el plan. Terapia antibiótica empírica, oxígeno por cánula nasal 2 litros por minuto, hidratación endovenosa con NaCl 0,9%, que es una solución isotónica, reposo relativo, antipiréticos, exámenes de seguimiento. Ahora, última, que es cómo hacemos un SOAP de asma. Empezamos con la S. Tu paciente tiene disnea episódica, tiene tos, tiene sibilancias, tiene opresión de pecho, empeora en la mañana, primeras horas, empeora en la noche. ¿Cuál es la frecuencia de los síntomas? Tú tienes que clasificar tu asma. Tú sabes que puede ser intermitente, persistente leve, persistente moderada, persistente grave. Hay que clasificarla, ¿ya? ¿Con qué frecuencia viene emergencia con crisis de asma? ¿Ya? También eso nos ayuda a encasillar y clasificar qué, qué severidad hay y si está expuesto a posibles desencadenantes alérgenos. La O. Nuestros signos vitales necesitamos la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y temperatura. En el examen físico vamos a revisar todo esto. Está usando músculos accesorios, tiene tirajes intercostales, tiene aleteo nasal, tiene sibilancias expiratorias, tiene tiempo expiratorio prolongado, tiene murmullo vesicular disminuido, es incapaz de hablar y formar frases. Todo eso te va a indicar la severidad de tu crisis y eso te va a indicar cómo va a ser tu plan. Y en el examen físico cardiovascular vemos, tiene taquicardia, pulso paradójico, vemos si en la radiografía de tórax que le tomaron la podemos usar para descartar neumonía, neumotórax, hacemos un AGA y si está disponible también una espirometría. Ahora en la A. Sabemos que es una enfermedad inflamatoria del pulmón con una obstrucción reversible de las vías del flujo aéreo de las vías respiratorias. Tenemos que clasificar su gravedad, como te dije, son 4 clasificaciones. Vemos si el paciente tiene su asma controlada, no controlada o parcialmente controlada. En la visita a la emergencia o a la consulta, ¿está en crisis o está estable? Manifestarlo también en la historia. Y diagnósticos diferenciales. Aspiración de cuerpo extraño, bronquitis crónica, bronquiectasias, estenosis traqueal. Asma, P, en el plan. ¿Qué pasa si tengo un paciente en crisis de asma? Mi objetivo va a ser estabilizarlo y revertir esa obstrucción que sabemos que es reversible. ¿Para qué? Para prevenir una progresión hasta que podría ser la muerte. Necesitamos broncodilatadores de rescate. Acá te dejo que corticoides sistémicos en ciertas ocasiones, oxigenoterapia en ciertas ocasiones, monitorización siempre y medidas generales como reposo en posición semisentada, retirar desencadenante conocido,
Y acá tenemos los criterios de alta y de hospitalización. Ahora, si el paciente está asintomático y está entre crisis, su tratamiento de mantenimiento, evaluación de la técnica inhalatoria y la adherencia al tratamiento. Este es bastante importante porque mucha gente no sabe usar su inhalador, entonces suelen usarlo como 6 7 8 veces al día, cuando en realidad no se debería usar tanto. Acá sale más de 4, máximo 4 veces al día, ¿ya? Plan de acción personalizado, instrucciones para ayudarlo a cómo reconocer sus síntomas, síntomas de alarma, cuándo irse a la emergencia, cómo registrar sus síntomas, cuántas veces se despierta, cuántos síntomas tiene al día, cuántas crisis tiene al mes, evitar los desencadenantes. Acá tenemos medidas ambientales, el tratamiento de las comorbilidades, educación al paciente, como mencioné, control ambulatorio en un mes o antes si es que hay síntomas y solicitar espirometría control si no se ha hecho en los últimos 6 a 12 meses. Por último, tenemos cómo se describiría un SOAP de una crisis de asma leve. Entonces, yo te pongo un ejemplo que es paciente mujer de 23 años con antecedente de asma intermitente desde la infancia. En tratamiento irregular con salbutamol inhalado, irregular. Acude por episodio leve de disnea o presión torácica y tos seca desde hace 8 horas. Refiere que los síntomas se iniciaron tras limpiar su habitación con acumulación de polvo. Ahí ya te da un antecedente importante. Niega fiebre, niega expectoración, niega dolor torácico o contacto con personas con síntomas respiratorios. No ha necesitado hospitalizaciones por asma en el último año. La paciente es atópica. Tiene asma intermitente desde niña, es atópica. ¿Ya? Entonces, ya ha estado expuesta al polvo, que es un desencadenante importante de crisis de asma. Ya, tenemos nuestras funciones vitales, nuestro examen físico, nuestros exámenes complementarios, que acá nos mencionan que la espirometría no está disponible en urgencias, todo lo escribes, ¿ya? Em, Está estable clínicamente, no necesita gasometría, radiografía de tórax no solicitada por ausencia de signos de complicación. Entonces yo le voy a poner como mi diagnóstico en la crisis de asma leve desencadenada por exposición a alérgenos ambientales, signos vitales estables, sin dificultad respiratoria severa, habla conservada y buena respuesta al SABA. No tiene criterios de hospitalización. Por último, en el plan le ponemos su tratamiento de rescate, su tratamiento de mantenimiento, la educación de la técnica y un seguimiento. Y eso es como hacer un SOAP. Listo.